Hola, soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión vamos a hablar de cambio valvular aórtico y ampliaciones posteriores. Como algunas nociones históricas sobre este tema, vamos a encontrar que las primeras nociones sobre el corazón y el sistema circulatorio se encuentran inscritas en el papiro de Edward Smith en el año de 1700 a.C. aproximadamente. Posteriormente, Leonardo da Vinci comienza con una disección cadavérica y hacia 1513 él establece cuál es la relación del corazón con los grandes brazos, incluso recreando algunos modelos anatómicos de las válvulas cardíacas sin poder establecer realmente el funcionamiento de las mismas. Fue más tarde cuando William Harvey, durante su obra en 1628, describe el movimiento de la sangre y el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Ya para 1952, Charles Hofnagel fue el primero en implantar una válvula aórtica como tal. Esto lo realiza en una mujer de 53 años en la Universidad de Georgetown, en Washington, y esta mujer tuvo una sobrevida de 8 años aproximadamente, falleciendo de otras causas diferentes a la enfermedad cardíaca. Esta válvula fue hecha de plexiglas y se colocaba en la aorta descendente. Posteriormente, el doctor Harkin en 1960 realiza con éxito la primera cirugía de cambio valvular aórtico bajo la circulación extracorpórea. A partir de aquí y hasta 1985 hubo diferentes cambios y convirtiéndose la cirugía de la válvula aórtica en una de las cirugías más populares a nivel cardíaco. Como elementos anatómicos de importancia vamos a encontrar que la válvula aórtica va a estar enclavada sobre la raíz aórtica. Esta va a estar profundamente relacionada con la raíz de la arteria pulmonar de forma anterior y de forma posterior tanto con las válvulas mitral y tricuspidia. En la unión entre las válvulas auriculoventriculares y la raíz aórtica va a haber un exoesqueleto o un esqueleto fibroso, el cual va a incluir dos trígonos fibrosos, el trígono posteromedial y el anterolateral. Asimismo, vamos a encontrar que la raíz de la aorta va a estar delimitada por la unión sinotubular en la parte distal y por el tracto de salida del ventrículo izquierdo de la parte proximal. Vamos a ver que las relaciones que guardan pues son muy cercanas, lo cual es de importancia para este tema, sobre todo para tener nosotros cuidado con los elementos que vamos a mencionar a continuación. Vamos a encontrar entonces que la función como tal de la válvula aórtica va a ser permitir el paso de sangre hacia la aorta y evitar el retorno de la misma hacia las cavidades cardíacas, en específico el ventrículo del lado izquierdo. Una vez que nosotros también comprendemos este concepto, vamos a ver que también tiene un papel fisiológico muy importante junto con la unión sinotubular y los senos de Valsalva, sobre todo para la hemodinámica durante la diástole, lo que va a permitir la entrada mejor de sangre sobre las arterias coronarias y asimismo pues una mejor perfusión de las mismas. Vamos a encontrar entonces que esta válvula semilunar se va a componer de tres valvas que van a estar en relación a cada uno de los senos coronarianos. Asimismo, el anillo de la válvula aórtica, vamos a ver que no es un anillo plano, sino que va a tener una estructura o una forma en U en cada una de las valvas. Esta, como tal, pues va a tener un nadir en la parte más baja y sobre la parte más alta va a estar formando cada una de las comisuras entre cada uno de los valvas de la válvula aórtica. Asimismo vamos a encontrar que este anillo como tal pues va a ser una estructura fibrosa que va a estar bien delimitada y va a estar fuertemente unido a las paredes de la aorta, sobre todo a nivel posterior a cada uno de los trígonos, tanto el antero lateral como el posteromedial, asimismo a la unión aortomitral o a la cortina aortomitral y los tabiques tanto musculares como membranosos. El anillo como tal va a ser un 10% más grande que la unión sinotubular aproximadamente
y la longitud de este anillo como tal va a ser aproximadamente de unos 70 milímetros aproximadamente, con un diámetro aproximado de 22 milímetros. Sin embargo, pues esto puede cambiar de acuerdo a las características de cada uno de los pacientes. Lo que sí tenemos que ver aquí en estas imágenes es la relación tan estrecha que existe entre la válvula aórtica y los elementos tanto supravalvulares como subvalvulares. Supravalvulares encontramos las coronarias, la cual generalmente la entrada de la coronaria derecha va a ser un poco más alta que la de la coronaria izquierda, por lo que es importante tomar en cuenta esto, sobre todo para el procedimiento que vamos a revisar nosotros, que es el cambio valvular aórtico. El segmento subaórtico va a ser como tal la unión entre la raíz aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y pues va a estar compuesto sobre todo por tres estructuras subcomisurales triangulares, que va a estar dado cada uno de estos por cada uno de los senos de Valsalva. Entre el seno coronario derecho y el no coronariano vamos a encontrar que está el septum membranoso. A este nivel del septum membranoso pues es importante cuidar sobre todo la rama derecha del haz de His, ya que durante la cirugía valvular pues se puede lesionar. Entre el seno coronario izquierdo y el no coronariano vamos a encontrar la continuidad mitroaórtica o la cortina mitroaórtica. Esto también importante, sobre todo para el tema que también vamos a revisar, que son las ampliaciones posteriores, las cuales se harán a través de este espacio. Y entre el coronario derecho y el coronario izquierdo vamos a encontrar que tenemos aquí la unión o la continuidad de la parte muscular del septum ventricular. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, vamos a encontrar que la relación entre la válvula mitral y la válvula aórtica es una relación de aproximadamente 120 grados. Es decir, esto es muy importante sobre todo para no permitir la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y mantener una buena relación entre ambas válvulas. Esto es importante sobre todo para cuando nosotros realizamos dobles cambios, siempre mantener este ángulo a fin de mantener libre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar que cada una de las valvas va a tener diferentes porciones. El borde libre, que va a ser como tal el área de coaptación de los mismos. Asimismo, la parte del cuerpo o el velo como tal, y la parte de la inserción sobre el anillo. Como podemos ver en el centro de la imagen, estas pequeñas prominencias que se forman en la válvula aórtica serán los nódulos de Arancio. Estos sobre todo nos ayudarán a tener una mejor coaptación de la válvula como tal y así impedir el reflujo de la sangre a través de la misma. En cuanto al cambio valvular aórtico propiamente dicho, vamos a recordar que este procedimiento es un procedimiento que se va a realizar bajo la bomba de circulación extracorpórea. La canulación de este procedimiento suele ser central, siempre dejando un espacio adecuado en la aorta para poder nosotros trabajar y acceder a la válvula aórtica. En cuanto a la canulación de tipo venoso, se prefiere casi siempre que sea con una doble canastilla, ya que esta pues, nos permite trabajar de manera adecuada y generalmente no nos presenta ningún problema en el retorno venoso. Asimismo, podremos poner o tenemos que poner una cánula en cavidades izquierdas, esto para mantener el campo exangüe durante el procedimiento. Se va a iniciar el procedimiento con una ortotomía. La ortotomía se prefiere que sea por lo menos 1 centímetro arriba del nacimiento del ostium coronario derecho. Se va a extender la ortotomía hacia el seno no coronariano. Esto pues a fin de poder nosotros tener una buena exposición y en este punto pues evitar lesión de cualquiera de las dos coronarias.
Una vez que tenemos nosotros expuesta nuestra válvula, podemos infundir cardioplegia hacia cada uno de los subsims coronarios, sobre todo en el contexto de las insuficiencias aórticas, y en las cuales pues a veces por la misma insuficiencia de la válvula, la infusión de cardioplegia no es la adecuada mediante el uso de una aguja anterógrada directamente sobre la aorta. Posteriormente, ya que encontramos totalmente expuesta la válvula, podemos también utilizar algunos métodos que nos ayuden un poco hacia la exposición de esta válvula, la cual sería como tal referir las paredes de la aorta con sutura. Sin embargo, en muchas ocasiones es únicamente suficiente con los instrumentos de separación. Una vez que tenemos expuesto completamente la aorta, entonces, y la válvula aórtica, vamos a comenzar la disección de las valvas, comenzando entre la comisura entre el seno no coronariano y el coronariano derecho. Aquí vamos a ir en dirección hacia la comisura entre el coronariano derecho y el coronariano izquierdo, y posteriormente resecar la valva de la coronariana derecha, posteriormente la valva coronariana izquierda, y dejando por último la resección de la valva del seno no coronariano. Posteriormente podemos decalcificar la zona del anillo, sobre todo cuando son anillos muy calcificados, siempre teniendo cuidado de no llevarnos la totalidad del anillo, ya que esto puede representar dificultades técnicas, sobre todo a la hora de la implantación de los puntos. En cuanto a la técnica para la sutura de la válvula, vamos a encontrar que hay dos principalmente, una con sutura interrumpida y una con una sutura continua. Como podemos ver aquí en la imagen, esta técnica se refiere a la sutura continua, la cual se va a realizar utilizando tres suturas doble armado, de preferencia polipropileno. Esta sutura se va a comenzar cada una de ellas en medio de cada uno de los senos coronarianos, principalmente comenzando por el seno coronariano del lado izquierdo, posteriormente yendo hacia el seno coronariano del lado derecho, y por último hacia el seno no coronariano. Una vez que tenemos nuestra sutura a la mitad de cada uno de los senos coronarianos, se prefiere que se tengan o que sean únicamente tres puntos desde el punto de partida de esta sutura hasta cada una de las comisuras, donde se van a encontrar cada una de las suturas que pusimos previamente, y así poder anclarlas, siempre teniendo cuidado que cuando vayamos pasando la sutura, irla ajustando poco a poco para así poder tener un cierre hermético sobre la válvula. En este punto también se prefiere tener siempre tres puntos de referencia sobre cada una de las comisuras, sobre todo para tener una mejor exposición del anillo. En cuanto a la sutura interrumpida, vamos a comenzar en la comisura entre el seno coronariano derecho y el izquierdo. Una vez colocado el punto aquí, vamos a irnos en dirección hacia sobre el seno coronariano derecho hacia el seno no coronariano. Terminado se prefiere que se realice la colocación de los puntos sobre el coronariano izquierdo en la misma dirección hacia el no coronariano, y posteriormente o por último colocarlos del seno no coronariano. Una vez colocadas las suturas, vamos a ver que hay dos formas distintas de colocarlas. Sin embargo, se prefiere que la mayoría de estas suturas sea de forma ventrículo-arterial, es decir, iniciando nuestro punto en la parte ventricular y saliendo sobre la aorta. Esto, cuando coloquemos la válvula, vamos a ver que los teflones van a quedar en la parte inferior de la válvula, es decir, no tendremos que verlos al final de la colocación de la válvula. Una vez que nosotros tenemos puestos nuestros puntos, la forma de hacerlo es referenciar cada uno de estos para posteriormente pasar a la medición de la válvula. Una vez colocados los puntos,
vamos a medir nuestro anillo valvular, sobre todo para tener la prótesis más adecuada para nuestro paciente en ese momento y teniendo siempre cuidado sobre todo con las válvulas de tipo biológico, ya que por la misma configuración de las mismas y el perfil de las mismas, si nosotros no tenemos cuidado podemos obstruir algún ostium coronario, por lo que los sets de válvulas en muchas ocasiones traen una recreación de la válvula, la cual vamos a poder nosotros visualizar para acomodarla de la mejor manera y evitar que la configuración y el perfil de la válvula nos vayan a tapar alguno de los ostiums coronarios. Una vez que hayamos decidido cuál es nuestra válvula ideal, vamos a pasar los puntos de sutura sobre el cuff de la válvula, siempre teniendo en cuenta o siempre teniendo cuidado de mantener las mismas distancias en proporción entre lo que nosotros tomamos de nuestro anillo como tal y la porción que tomamos nosotros del cuff. Una vez suturado, vamos a ver que la mayoría de las válvulas se prefiere que queden en posición supraanular, siempre teniendo cuidado, como ya lo comentamos, con los ostiums coronarios. La forma como tal de nosotros suturar sobre la válvula como tal sería hacerlo directamente sobre el cuff de la válvula, es decir, todos nuestros puntos bajarán sobre esta parte. Una vez que nosotros hayamos terminado de suturar cada uno de los segmentos que nosotros dispusimos, habrá que checar siempre que a través de la válvula no tengamos ninguna obstrucción importante y con las válvulas de tipo mecánico la apertura y cierre del mismo y con las, sobre todo, como ya lo comentamos, con las de tipo biológica, que los ostiums coronarios nos queden libres. Sin embargo, es una buena recomendación realizarlo o visualizar tanto el ostium coronario derecho como izquierdo después de la colocación de cualquier tipo de válvula. Una vez que terminamos nuestro procedimiento en relación a la válvula y que hemos revisado que no tenemos ningún problema en relación a la colocación de los puntos y a las estructuras anatómicas que los rodean, vamos a proceder a la ortorrafia. La ortorrafia la podemos realizar con una doble sutura o una sutura tipo carrel, con un prolene 4 o 5 ceros. Asimismo, y sabiendo que en algunas ocasiones las paredes de la aorta están debilitadas o por diferentes razones la aorta está adelgazada, podemos utilizar bandas de teflón para anclar nuestros puntos y así dar un reforzamiento a este punto de sutura y a la pared de aorta como tal. Las ampliaciones de anillo van a encontrar su indicación cuando existe un mismatch de prótesis paciente, la cual se describió por primera vez en 1970, que es el mismo año en el que se describe la ampliación posterior tipo Nix. Este mismatch prótesis paciente va a ocurrir cuando el anillo aórtico es muy pequeño y causa un área de orificio efectiva menos de 0.85 centímetros por metro cuadrado. Se considera moderada cuando esta medida es de 0.85 a 0.65 y grave cuando esta medida es menor de 0.65 centímetros sobre metro cuadrado. Se ha reportado una incidencia aproximada de hasta el 44% y esta se va a asociar sobre todo a peores resultados, una regresión de la masa ventricular reducida y una disminución de la supervivencia como tal. Es aquí donde todas estas técnicas cobran relevancia, tanto las ampliaciones posteriores del anillo, de las cuales vamos a hablar a continuación, y las ampliaciones anteriores, por ejemplo, el cono rasta. La ampliación tipo Nix, descrita en 1970, va a extender la ortotomía dentro del seno no coronariano hasta la base de la válvula mitral. Esto a fin de poder alargar o elongar este anillo que nos permita cuando menos subir una medida de la talla de la válvula en ese momento. Es importante recalcar que este procedimiento se hará en el contexto de un cambio valvular aórtico, por lo que
tanto las especificaciones previas en cuanto a la canulación y la ortotomía pues serán prácticamente lo mismo. Una vez ya completada la ortotomía, ya realizado el corte sobre la parte del anillo del no coronariano, vamos a proceder a colocar nuestro injerto, ya sea un injerto de Dacron o un parche de pericardio bovino. El ancho de nuestro injerto no debe de sobrepasar 2 veces la altura que nosotros tomamos como referencia en el corte a partir del el anillo aórtico y la parte más baja que alcanzamos. Esto siempre recordando que la parte más baja que alcanzamos con nuestro corte no debe de alcanzar la válvula mitral. En la técnica original de 1970 no se describe ningún corte sobre el atrio izquierdo, sin embargo, en las modificaciones que se han ido realizando de esta técnica, algunos prefieren realizar el corte o la apertura parcial del techo del atrio izquierdo. Una vez montado en nuestro injerto con sutura continua, de preferencia prolene ya sea 4 o 5 ceros, vamos a proceder a implantar la válvula aórtica. Sobre todo, lo único que es diferente en cuanto a la implantación es la parte del injerto en la cual vamos a tomar los puntos de afuera hacia adentro a fin de que los teflones queden por la parte de afuera del injerto. El resto de la implantación de la válvula será prácticamente el mismo procedimiento que ya habíamos comentado con anterioridad. En la ampliación tipo Manoukian se va a realizar el corte entre el seno coronariano izquierdo y el no coronariano. Este se va a extender hacia la válvula mitral y se va a abrir también el techo del atrio izquierdo de manera rutinaria. Este tipo de ampliación nos permite cuando menos ampliar el tamaño del anillo en 2 o 3 medidas, lo cual pues resulta muy útil, sobre todo cuando tenemos espacios o tenemos anillos muy estrechos. El corte sobre la valva anterior de la mitral se va a realizar aproximadamente 1 centímetro de profundidad, cuidando de no pasar este punto, ya que si pasamos más de 1 centímetro podemos provocar deficiencia en la mecánica de la válvula. Una vez que ya tenemos el corte, que tenemos abierto también el techo del atrio izquierdo, como se muestra en la imagen, vamos a comenzar a colocar nuestro injerto, que puede ser igual de Dacron o parche de pericardio bovino. Este injerto tomará la forma de diamante para poder nosotros insertar de manera adecuada hacia la parte de la válvula mitral y el alargamiento como tal del anillo aórtico. Una vez que tengamos nosotros colocado ya el parche con una sutura de prolene 4 o 5 ceros de preferencia, vamos a proceder al implante de la válvula de manera similar a lo que hacíamos en el cambio valvular aórtico. Sin embargo, lo único que tenemos que tener cuidado en este punto es que tenemos que también agarrar en la parte de que tenemos abierto el atrio izquierdo, tenemos que unir también el atrio izquierdo con este parche o con este injerto de Dacron. Esto para asegurar el cierre hermético tanto de la válvula como tal como del techo del atrio. Una vez terminando nuestro implante de la válvula, vamos a completar la ortografía con nuestro parche de Dacron o con nuestro parche de pericardio bovino. Sin embargo, si la aortotomía es muy extensa, pues podemos suturar de manera continua, de manera habitual, como lo comentamos en las partes anteriores, a fin de alcanzar el borde del parche y para que nos quede una ortografía sin tensión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.